Listo. Ok, entonces, bueno, muy buenos días de nuevo, estimados estudiantes, estimado estudiante Víctor. Cordial saludo, mi nombre es Nayib Triana Guzmán. Yo voy a ser el director del curso de Business Intelligence para este periodo. Yo soy ingeniero de profesión, tengo un doctorado también en ciencia de datos aplicada. Cuento pues con varios años de experiencia trabajando tanto en el sector educativo como industrial, en áreas de ciencia de datos, inteligencia artificial y analítica. Entonces es un gusto pues realmente para mí acompañarlos en este curso que hace parte de la maestría en logística y redes de valor. Y para empezar voy a hacerles una breve presentación del curso y luego pues seguiremos con la fase uno. Entonces, este curso lo que busca es desarrollar habilidades de análisis de datos y toma de decisiones basada en información. Primero, pues abordando los principales conceptos y las metodologías de la inteligencia de negocios o en inglés Business Intelligence y luego aplicándolas en una empresa que ustedes pues van a seleccionar. Y el objetivo pues, es conocer y entender las herramientas y de Business Intelligence para analizar la información de las empresas y tomar pues, decisiones conscientes en sus cadenas logísticas y redes de valor. Eh, es de carácter teórico, pues, consta de 3 créditos académicos y está estructurado en 3 resultados de aprendizaje que hacen parte de una estrategia metodológica basada en proyectos. Esta estrategia, digamos que consiste en desarrollar un proyecto complejo y significativo en el que pues primero van a identificar las principales conceptos, los principales conceptos del Business Intelligence a través del análisis de casos reales. En segundo, van a diagnosticar las necesidades de Business Intelligence en una empresa que ustedes seleccionen. Y el tercero resultado va a ser el modelamiento de un sistema de Business Intelligence aplicado a esa empresa que le permita pues tomar decisiones conscientes dentro de su cadena de valor. Este curso se desarrolla en 3 momentos divididos en 4 fases. La primera fase hace parte del momento inicial, que es la que estamos, en donde vamos a sentar las bases de Business Intelligence, o sea, los conceptos, explorando qué es el Business Intelligence y analizando casos reales. Esto es una actividad colaborativa, vale 25 puntos, lo que equivale al 5% de la evaluación final del curso. Luego pasaremos al momento intermedio que consta de 2 fases. La fase 2, en la que pues, nos vamos a centrar en identificar los requerimientos de Business Intelligence dentro de una organización y entender sus necesidades de Business Intelligence. Esta también es una actividad colaborativa y equivale al 20% de, de la evaluación del curso. Son 100 puntos en total para la fase 2. Luego pasamos a la fase 3 del momento intermedio, que en esta lo que vamos a mirar es el diseño y el modelamiento de un sistema de Business Intelligence aplicado a, a una empresa real y para una gestión sostenible y consciente de la supply chain o la cadena de suministro. Esta es una actividad individual, vale 250 puntos, lo que equivale al 50% de la evaluación del curso. Y ya el momento final es vamos a estar en la fase 4 donde van a sustentar ese modelo de Business Intelligence. Eh, Esta es una actividad pues, colaborativa, vale 125 puntos, lo que equivale al 25% de la evaluación del curso. Para desarrollar estas actividades vamos a tener pues, unos espacios de acompañamiento tanto conmigo
en los que ustedes pues van a contar con herramientas de comunicación e interacción que son pues en el campus virtual, pueden comunicarse conmigo también por el correo institucional, en los foros, hoy vamos a estar participando activamente y también en estas sesiones de webconferencia y también en Microsoft Teams me pueden encontrar por mi nombre y también les puedo brindar cualquier asesoría o resolver cualquier duda que tengan. Recuerden que deben estar revisando la agenda del curso en el entorno inicial. Van a ver en noticias del curso, van a encontrar, pues digamos que los encuentros sincrónicos, la programación y también esta agenda, en donde se les va a indicar las actividades en tiempo real que desarrollarán durante este semestre y también las fechas de inicio y de finalización de cada una de estas actividades. Entonces, estas están asociadas directamente también las pueden ver en la guía de actividades que serán evaluadas pues con sus respectivas rúbricas de evaluación, que también están en el campus virtual. Entonces, según la guía de aprendizaje de la fase 1, que se conoce como componentes de Business Intelligence, ustedes van a aprender a identificar los conceptos principales de Business Intelligence a través de casos reales y van a analizar y a identificar, digamos, en unos casos que están propuestos cada una de las fases del proceso de inteligencia de negocio, de Business Intelligence. Cuáles son los principales componentes, cuáles son las bases de datos, si se utilizaron repositorios, en cada caso, y los elementos, pues digamos que a su juicio, ustedes también pues no se observan directamente en los casos, pero, o que no están presentes, pero ustedes pueden incluir o profundizar, también los pueden eh, trabajar en esos casos. Y como evidencia del aprendizaje van a entregar en el entorno de evaluación un archivo en PDF correspondiente pues al informe de la actividad, que es el reporte de la identificación de los principales componentes de Business Intelligence de cada caso. Y se digan, van a las bases de datos, los KPI, software, dashboard, de 3 artículos de estudio que vamos a ver y una película que también trata sobre inteligencia de negocio. Para el desarrollo de esta actividad, el primer paso, pues van a revisar en el entorno de evaluación los contenidos y los referentes bibliográficos de la fase 1. Ahí van a encontrar los casos de estudio y también van a ver eh, la- el nombre de la película. eh, y pues digamos que también la idea es que interactúen en el foro. El segundo paso es, teniendo en cuenta pues, la película y los 3 casos de estudio, van a analizar la metodología de Business Intelligence que se utilizó en cada uno y van a responder a las preguntas que aparecen en la guía de aprendizaje. Luego ya pasarán al tercer paso, que es participar, digamos, individualmente en el foro, publicando sus análisis de cada caso y también el de la película, ya que pues en el informe deben poner la evidencia de los pantallazos de sus aportes individuales en el foro. El cuarto paso es comentar, digamos, los aportes de sus compañeros o sus compañeros dándole pues retroalimentación que encontraron, ya sean en cuanto a similitudes o las diferencias eh, que cada uno encontró o que más les gustó de la película, por ejemplo. Y por último, el quinto paso es un solo integrante del grupo va a entregar el trabajo en el entorno de evaluación. Van a entregar un solo documento en el que incluir el análisis de cada caso y el de la película que sintetice pues el trabajo en colectivo del grupo. Y por último, pues no se olviden de revisar la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación, que es donde están todas estas indicaciones que les estoy dando y también pues lo que debe contener el informe en PDF y las recomendaciones en cuanto a la ortografía, las normas APA y el tema del plagio. Entonces, hasta el momento, ¿tienes alguna pregunta?
sobre la fase. Bueno, me surgen dos cuestionamientos. El primero es, bueno, el frente al trabajo, bueno, el proyecto y el desarrollo final, la empresa, pues digamos que es traída de nosotros o básicamente lo que nos va a dar el ingeniero es, pues digamos que la información de una empresa real para que nosotros, digamos que ejecutemos el final. La idea es que ustedes la seleccionen, ustedes propongan la empresa, porque el tema va a ser en un escenario real. Es decir, ustedes van a hablar con el gerente de la empresa, van a pues, reunirse con él y establecer digamos, unos objetivos del negocio, ¿sí? Que quieren, digamos, plantear en su proyecto para el proyecto final. Entonces, si la idea es que ustedes la seleccionen, ustedes la propongan, obviamente que no que tenga que ver, el proyecto tiene que ver con Business Intelligence, ¿sí? Pero la empresa puede ser de cualquier tipo. La idea es que ustedes puedan trabajar con la empresa Ah, para ok, aportarles valor. perfecto. O sea, no tiene que tener un parámetro específico, sino que simplemente tiene que ser una empresa donde podamos aplicar, digamos que las metodologías vistas y todo lo de inteligencia de negocios y el tema de análisis de datos. ¿Correcto? Exactamente, exactamente, sí. Sí, la idea es eso, como si ustedes estuvieran, fueran consultores. Imagínense que ustedes los van a contratar en una empresa de consultoría de Business Intelligence y van a hacerles un proyecto. Pues tiene que ser un proyecto a corto plazo, ¿no? Algo que ustedes puedan, eh, sobre todo con la materia eh, bueno, con el curso que tiene que ver para una Sustainable and Conscious Supply Chain Management, una cadena de suministro consciente y sostenible, enfocados en ese tema. Listo, perfecto. Y lo otro, ingeniero, que me surge es la flexibilidad. Digamos que en este momento yo puedo hacer todas las actividades y de forma individual o sí o sí tiene que ser colaborativo. Pues digamos que lo digo, digamos que eh, mm, digamos que mis horarios, por decirlo así, o el acomodamiento que yo hago para realizar o ejecutar las tareas asignadas, pues digamos que no quiero que a mis compañeros de pronto, pues digamos que le puedan afectar o intervenir en el desarrollo de la tarea. No sé qué posibilidades hay de poderlo ejecutar solo. Pues sí es posible, pero pues, según la rúbrica de evaluación, lo que nos dice es que debe ser colaborativo. Entre mejor puedan trabajar digamos que en estas dos actividades de forma colaborativa, mucho mejor. Digamos que lo importante es que pues trabajen, sí, yo entiendo a veces que los horarios se cruzan, pero pues igual se pueden reunir, tratar de reunirse, por ejemplo, en esta fase, la primera, es algo más individual, porque pues van a leer sus casos y aportan en el foro, ¿sí? No tienen que de pronto conectarse entre ustedes, sino más es como darle retroalimentación en sus trabajos. Entonces, por ejemplo, Víctor sube su trabajo y espera que su compañero pues envíe el trabajo, pero si no envía, entonces pues no puede dar retroalimentación. Entonces, pero si envía, entonces usted le da retroalimentación a él y él a usted, y ahí es en parte colaborativo. Igual van a Listo, verla, perfecto. van a trabajar acá en forma virtual, pero pues cuando llegue el tema de la empresa, sería interesante que pudieran trabajar eh, de forma grupal con una sola empresa, porque si no, pues cada uno les tocaría seleccionar una empresa y de pronto se puede volver un poco más complejo o de pronto uno tiene una empresa que de pronto es más interesante que la otra para la temática, entonces vamos viendo en el camino, pero realmente sí es bastante valioso que puedan trabajar de forma colaborativa. Listo, perfecto. Vale, entonces, si no tienen más preguntas, vamos a ver entonces una parte
de qué es la inteligencia de negocios, porque pues eh, hay muchas formas de definir lo que es inteligencia de negocios. En general, pues nos referimos a cualquier tarea que tenga que ver con la recolección, el análisis y el uso de los datos para la toma de decisiones. Eh, Hay que enfatizar que es para la toma de decisiones, porque el hecho de recopilar, almacenar, analizar datos, eso pues no necesariamente no es inteligencia de negocio, eso pues lo podemos llamar minería de datos. Y la idea es que siempre que todo lo que se recopile, almacene, analice en términos de datos sea para la toma de decisiones, para hacer mejores eh, tomas de decisiones en el negocio, optimizar el rendimiento, ayudándole pues a las empresas a tomar decisiones más informadas que sean útiles para el negocio. Porque pues sabemos que los datos están presentes en todos los sistemas. Tenemos en los sistemas informáticos, procesos eh, de todo tipo en las organizaciones y estos pues normalmente pueden estar en bases de datos, en planillas de Excel, en archivos de texto. Hoy en día pues, se recopila información en muchos tipos de formatos y esos datos por sí solos pues no sirven de nada. Tenemos que examinar visualmente pues todos esos datos para poder tratar de tomar alguna decisión, lo cual pues no tiene, ya implica mucho esfuerzo y mucho tiempo. Sin embargo, podemos transformar esos datos en información. Esa información, como se ven acá en la diapositiva, sí pueden ser, son como los datos son como esta piedra y la información es es el procesamiento de esos datos, ¿sí? Se transforman los datos en información. Y finalmente esa información sí es lo que pues nos puede servir, pero tampoco va a ser como un material que nos va a servir, pero tampoco por sí sola no nos sirve para nada, a menos que la transformemos en conocimiento. Y es el conocimiento de lo que sí nos va a servir, ya que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Así que no son los datos, sino el conocimiento lo que les da el valor a esos datos. ¿Y esto cómo se hace en la práctica? Vemos que este es un esquema que representa cómo se realiza un proyecto en general de BI. Es una empresa, para una empresa grande. eh, Normalmente se utilizan estas etapas, pueden haber más o menos, pero pues en general son estas. Eh, Sin embargo, pues hay que tener claro unos conceptos importantes que tienen que manejar y es lo que van a ver en los artículos de los casos de estudio. El primero es OLAP, que significa Online Analytical Processing, y eso es básicamente un proceso analítico que se hace en tiempo real, como su sigla la dice. Está dentro de esta categoría de modelos analíticos y de hecho, pues en esta presentación acá se refiere a un cubo OLAP, que son cómo se manejan el análisis OLAP, y los que son cubos porque son formas de hacer análisis multidimensional, en lo que podemos ir cambiando las dimensiones o variables en tiempo real y vamos a ir viendo diferentes tipos de cruces de información y de variables. Entonces casi siempre se manejan en cubos OLAP. Es uno de los conceptos. El otro concepto que van a ver, que pues todo eso también lo van a profundizar ustedes, es el de Data Warehouse, o pues como su nombre lo indica, es un almacén de datos. A diferencia de una base de datos, un almacén de datos es un repositorio donde voy a guardar todos los datos de distintas fuentes que yo obtuve, por ejemplo, de acá. Y después de hacer ese proceso de limpieza y pues transformación, las voy a guardar en ese Data Warehouse que es el repositorio de datos procesados. Es decir, acá tenemos las bases de datos que prácticamente pues es donde tenemos los datos en crudo,
los transformamos, los procesamos y en el data warehouse ya es cuando están procesados. Ya ahí no hacemos ningún tipo de limpieza ni transformación. Esa es la diferencia básicamente entre una base de datos, por ejemplo, y un data warehouse. Ya que, pues, digamos, esos datos que están acá, ya no los vamos ya las etapas anteriores lo que ya hicimos fue limpiarlos y todo, ya no vamos a hacer nada de eso, sino lo que vamos a hacer con esos datos ya es que están procesados es utilizarlos en modelos analíticos, porque esos datos se pueden ya utilizar directamente en modelos analíticos al estar ya procesados. Y ese es el concepto de Data Warehouse. El otro concepto que tenemos es el de Data Mart. ¿Qué es un Data Mart? Es una versión más liviana de un Data Warehouse, más pequeño y tiene unas ventajas, porque vemos que en el Data Warehouse están todos los datos. Los almacenes es un almacén grande de datos. Y si yo tengo, por ejemplo, de acá voy a pasar los datos procesados para hacer un modelo analítico que saca, por ejemplo, una regresión con base en un precio. Primero lo que voy a tener que hacer es extraer toda la información del data warehouse que tenga que ver con el producto que estoy analizando. Y ahora imagínense que si yo tengo que hacer lo mismo para muchos tipos de productos distintos, y si toda la compañía, por ejemplo, está haciendo lo mismo, el data warehouse va a estar muy sobrecargado. Entonces, para eso lo que se hace es tener pequeños almacenes de datos o data marts, que son las versiones más pequeñas o livianas de un data warehouse y que hacen el trabajo que sea un poco más eh, liviano, con un propósito definido y específico. Por ejemplo, puede haber un datamar del área de ventas y toda la información que está contenida en este datamar es solamente pues, para el área de ventas, dentro de todo el data warehouse y que le sirve pues, al área de ventas para hacer sus reportes o para tomar decisiones, ya que pues probablemente a ventas no le interese lo que está haciendo logística, que puede ser otro data mart, en donde pues están todos los datos de logística, por ejemplo los inventarios, los camiones, las rutas, todo eso. Y acá cada área pues va a tener su propio data mart, que es el acceso a cada uno de los datos del data warehouse una versión más pequeña. Y ahora pues si se hace lo mismo del mismo modelo de regresión que estábamos viendo por precio de producto, entonces va a ser mucho más rápido porque pues el área de ventas va a poder consultar sus datos eh, de todo el conjunto en su datamart, igual que el área de logística. Entonces eso hace que sea mucho más rápido, más eficiente hacerlo sobre esos sets de datos que sobre todo el conjunto de datos del data warehouse. Por eso se separan los datos útiles por cada área en Datamart distintos para que sean más eficientes. El otro concepto es ETL, que pues, significa extracción y transformación y carga. La L es de load, extract, transforma en load de datos. Es un proceso que se hace desde el principio, en donde se extraen datos de los sistemas actuales que se tienen en la compañía. Por ejemplo, pueden ser bases de datos, en este caso puede ser un ERP, que es pues, el sistema de planificación de recursos de la empresa, donde se controla y se distribuye toda la información que pasa por todos los recursos de la empresa, ya sea temas de personal, temas de ventas, hasta las compras, inventarios, todas las operaciones de la empresa tienen que pasar por el ERP, que es donde está el repositorio central y se distribuye toda la información y es donde también se mantiene la integridad de los datos para que pues, cada transacción que se haga de forma correcta y consistente con con el estado de los recursos de la empresa. Entonces, este puede ser una, una fuente de datos. También el ERP, dentro del ERP también se involucra el CRM o pues otros sistemas. Por ejemplo, pues tenemos el CRM, que es el del tema de la gestión de los clientes,
que después es donde se maneja todo el tema de relación con el cliente, eh, que acá pues se puede alimentar con datos de inteligencia de negocios para hacer, por ejemplo, mejores campañas o mejores temas de fidelización. Es donde se hace todo en este sistema de CRM. Y pues es una estrategia para digamos, dirigir estas interacciones con los clientes actuales y también con clientes prospectos o potenciales. No solamente tienen que ver con clientes, sino también con leads, que son, pues, digamos, las personas interesadas en el productos y servicios de la empresa. Es otro sistema que podemos tener, otra fuente de datos. Entonces, lo que hace el proceso de TL es que, pues, también extrae datos, ¿no? Ya sea de los sistemas actuales que podemos tener, como ERP, CRM o sistemas antiguos, digamos, pues para una empresa grande, por ejemplo, pero, por ejemplo, en microempresas o en las pymes, digamos que se manejan muchos con archivos de Excel, que son sistemas antiguos, o bases de datos, algunos manejan textos, hoy en día también se manejan ese tipo de datos. Entonces, ya sean sistemas modernos o antiguos, en la parte de extracción vamos a extraer esos datos y se dejan disponibles en pues para poderlos transformar, ¿sí? Entonces traemos y luego empezamos a hacer esa transformación. ¿Cómo hacemos esa transformación? Pues al extraer esos datos vamos a tener variables, tanto continuas como pues tenemos que empezar a transformarlos en variables continuas, en discretas, como por ejemplo la AD, que se puede transformar pues en una variable categórica, o los precios que se pueden poner en una escala de rangos. Hacemos todo ese tema de transformación, también se hace todo el tema de la limpieza, de la corrección de datos, de errores, por ejemplo, de tipeo, que si están mal escritos, que si están mayúscula, minúscula, que si tienen errores ortográficos, la duplicación, si hay datos faltantes, todo este tema hace parte de la gestión integrada de datos, que es la parte de transformación, la T. Y después de la transformación, ya que estén limpios los datos y ya estén preprocesados, ya estén ya se han preparado bien, entonces se ingresan al Data Warehouse, que es donde ya pueden organizarse en las tablas y se cargan, pues digamos, pueden ser en los Data Mart o en los diferentes esquemas que hayan dentro del Data Warehouse. Ese es el proceso de ETL que se hace en una compañía. El otro concepto que vamos a tener es KPI, que significa Key Performance Indicator o los indicadores claves de desempeño. Digamos ya en la última parte de la visualización, esos son los indicadores que van a medir, es una parte de medición de la compañía, del desempeño de la compañía. Por ejemplo, algunas mediciones que pueden hacer la compañía o algunas cantidades importantes que pueden tener, por ejemplo, son las ventas, cómo van las ventas, cómo van los costos, porcentaje de satisfacción, entre muchas otras cosas que las partes interesadas o los stakeholders quieren ver. Y pues nosotros, o bueno, el analista de negocios o el analista de business intelligence tiene que medir y ponerlas para que las puedan ver en esta última parte de visualización, las partes interesadas. El otro concepto que vamos a ver o que tenemos en nuestros casos de estudio, que ustedes pueden profundizar más, es el tema de minería de datos. ¿Qué es una minería de datos? Son unas herramientas, muchas herramientas de esta parte de acá que se utilizan básicamente para hacer eh, reconocimiento de patrones de los datos o extraer información significativa o índice de los datos. Entonces, básicamente son todas estas técnicas analíticas que nos van a ayudar a transformar los datos que tenemos acá ya limpios y procesados y los vamos a transformar en patrones, ¿sí?
vamos a transformarlo, vamos a encontrar patrones de esos datos mediante pues técnicas de reconocimiento de patrones, de información de los datos, vamos a sacar insights, esa información que es valiosa de los datos. De eso se trata la minería de datos. Hacer minería de datos es extraer patrones de los datos para reconocer información, la información que contienen los datos. Y como les explicaba, tenemos datos que es todas las tablas, esa piedra grande, y acá con la minería de datos lo que hacemos es transformar esos datos en información, por así decirlo. Y como en el ejemplo que leí, las piedras. Y la información, pues van a ser, en el ejemplo de la piedra, la información es, por ejemplo, los metales que se extraen de esa piedra. Y que en este caso, pues los datos, lo que hacemos es reconocer patrones con técnicas de análisis, bueno, sacar información, insights que sean valiosas. Ya con esa información, a través de estos modelos analíticos, se reconocen pues patrones de esos datos para poder utilizar después en visualizaciones. Ya acá esta parte es importantísima porque es el análisis y acá pues digamos ya sacamos la información. Ahora las visualizaciones lo que nos va a permitir es mostrarlos de una forma que sea fácil de entender, que sea directa, clara para las partes interesadas y que les ayuden a tomar decisiones de valor, que es lo último que se hace en esta parte. Esta parte es más de tomar esos datos y mostrarlos en otras herramientas, puede ser en diferentes dashboards o bueno, todavía no las voy a hablar de dashboard, en diferentes software, pero basados en la información. Acá está lo importante, la mina, acá sacamos el oro y acá lo que vamos a ponerlo es, vamos a hacer los anillos, por ejemplo, por decirlo así, o las cadenas, los metales, lo que vamos a mostrar. ¿Sí? Esa es la última parte. Entonces, después de transformar estos datos eh, en patrones de información, ¿sí? Se presentan, como les mencionaba, la información en KPIs, que es lo que medimos, las cantidades, y los vamos a visualizar, o sea, vamos a presentarlo, vamos a vender esa información a las partes interesadas para que ellos puedan generar conocimiento, puedan sacar ideas importantes, valiosas, que son esas ideas claves que se sacan abstrayendo la información de los KPIs que se muestran en estas visualizaciones para la toma de decisiones. Y acá acaba el final del proceso de BI. Entonces, es una parte, digamos que ya la última del proceso de BI, donde se hace pues, la exploración y la visualización de los datos, como les mencionaba. Y hay algunas formas de hacerlos. Por ejemplo, también hay reportes, muy diferentes formas de hacerlo. Podemos tener reportes, dashboards, eh, informes es decir, la forma de presentar la información en la última fase, en la última parte, no tiene que ser algo tan sofisticado, puedes hasta hacer un mismo informe, un documento, pero la idea es que sea lo suficientemente claro. Generalmente se utilizan visualizaciones porque pues nosotros, los seres humanos, con imágenes entendemos mucho mejor las cosas y por eso se utilizan muchas visualizaciones. Eh, Acá lo interesante de los reportes es que se hacen ad hoc, es decir, se hacen a la medida, es decir, cada proyecto de BI se desarrolla, fueron hechos a la medida y se sistematizaron dependiendo del problema del objetivo de negocio. Y se pueden sistematizar, digamos, con una periodicidad para que se actualicen en el tiempo. Entonces, esos son reportes ad hoc, por ejemplo, de un reporte de ventas que con una periodicidad mensual, por ejemplo, que vamos a ver en un tablero o pues, en un reporte, donde todos los meses se va a ir actualizando de forma automática, se genera y se actualiza de forma automática. Entonces, esos son reportes que se hacen ad hoc, hechos a la medida. Y también pues están los dashboards que ya son más interactivos, es decir,
ya pueden, digamos, empezar a mover, a manipular diferentes controles, cuadros, los paneles con tipos de indicadores en tiempo real. Entonces, esa es la diferencia más que todo entre los reportes y los dashboards. Unos son más ad hoc, más fijos, más periódicos, diseñados a la medida, personalizados, que se actualizan con el tiempo automáticamente. Y los dashboards sí son como para manipular más, para interactuar más con las gráficas. Listo. Ahora, en este gráfico, lo que les quería mostrar es, digamos, el tema como que en el tiempo el costo de almacenamiento de los datos ha ido cayendo, mientras que, digamos, como le indica la ley de Moore, el tiempo el, el poder de procesamiento se ha ido duplicando a lo largo de los años. Desde el 2017 hasta la fecha se ha duplicado. Y el crecimiento de la cantidad de datos, pues digamos, es mucho más exponencial de la capacidad de, de procesamiento que tenemos. Entonces, por ejemplo, en este punto de aquí, cuando los datos almacenados son mucho mayores que el poder o la capacidad de cómputo que tenemos para procesarlos, es donde se nace el tema de Big Data. Y pues Big Data no es más que las herramientas que se utilizan para procesar grandes volúmenes de datos, que no pueden ser, digamos, adquiridas en una base de datos, eh, por ejemplo, relacional, porque por el tamaño del conjunto de datos. Es muy lento, sería muy lento, sería muy difícil hacerlo, ya que no se pueden revisar por ese tamaño en tiempo real. Necesitamos que sea, que cumpla las 4 E del Big Data. ¿Sí? Por ejemplo, eh, hay que en las bases de datos, cuando son muchos datos, como hacíamos por ejemplo en el Data Warehouse, los segmentábamos en Datamars, ¿sí? Para poderlos revisar. Pero en este caso ya son demasiados datos para segmentarlos en Datamart y nos quedaría muy lento el análisis y el procesamiento. Entonces, acá se utilizan otras técnicas de procesamiento de esos grandes volúmenes de datos, que es lo que se conoce como Big Data. Y pues básicamente son 4 Es, hay vectores que dan más, pero pues para hacer Big Data tiene que haber variedad, es decir, van a haber datos de distintos tipos, ya sean imágenes, audios, textos, eh, diferentes pues, y tipos de información, datos, por ejemplo, de IoT. Esa es variedad, volúmenes, porque vamos a tener muchos datos, ¿sí? Por ejemplo, no van a ser los archivos de texto normal, no vamos a poderlos almacenar en bases de datos, en servidores, en un solo servidor, sino que vamos a tener que almacenarlos en muchos servidores, ya hay sistemas distribuidos por la cantidad de datos que tienen. Veracidad y calidad es porque pues, los datos que tenemos que pues, am, analizar o extraer de esos de servidores donde están distribuidos tienen que pues, ser consistentes, o sea, tienen que ser pues, de buena calidad, ¿sí? Que no vayan a estar, porque estos datos se distribuyen en diferentes partes del mundo, entonces cuando los extraemos tienen que ser los correctos, tienen que ser precisos, y tienen que ser de buena calidad. En esa parte también está la otra parte de la B, y la velocidad es obviamente por la parte de la eficiencia, que no podemos demorarnos extrayendo un, un- un dato muchísimo tiempo, sino tiene que ser muy rápido, a pesar de que pues, esté distribuido en todo el mundo, tenemos que poderlos consultar de forma rápida. Entonces eso es básicamente el tema de Big Data. El otro concepto que probablemente ustedes pues ya conocen o ya han visto en estas tecnologías emergentes es el tema de Internet de las cosas, que ahora pues todos los dispositivos o la gran mayoría ya pues están conectados a Internet y generan datos que se transmiten y se van almacenando pues en la nube o en grandes repositorios, que es lo que genera ese Big Data, esa cantidad de datos que hay.
Entonces, ese es otro concepto que ustedes van a ver en los casos de estudio. Y ahora, esta última parte es, digamos que es un concepto que también van a ver ustedes que en algunos, en artículos también lo maneja, que es el tema del ERP. Digamos, como se muestra en esa imagen, este es un esquema, digamos, que muestra en términos generales cómo trabajan las grandes empresas a nivel tecnológico, en donde pues, el sistema central pasa el ERP, que es la columna vertebral donde pasan todos los datos, donde se planifican los recursos de la empresa. Este sistema es el que controla el repositorio central, el data warehouse central, y es donde pasa y se distribuye toda la información a todos estos demás sistemas. Como por ejemplo, tenemos el sistema de la cadena de suministro, de la gestión del supply chain. ¿Y qué es el Supply Chain Management o del SCM? Digamos que es el ciclo de vida de un producto o un servicio que va desde que se concibe hasta que se consume. Este es la cadena completa, digamos que engloba desde la planificación de los recursos, desde los proveedores, con la actividad que realizan, que suministran, pasando por la parte de fabricación, que es donde pues ya se manufactura y se usan los sistemas de MRP, que son, eh, digamos que los de producción, de la administración de recursos de producción, que son estos sistemas de gestión y manufactura, y después ya viene el tema de distribución, que es donde estos productos pues ya se distribuyen, ya viene todo lo que es el tema de logística, el servicio postventa, que está, digamos, el servicio postventa dentro de los sistemas de CRM, que ya es con la relación del cliente. Entonces el SSM, el sistema se encarga de todo, desde pues es toda la cadena, desde que el producto se consigue hasta que llega al cliente. Y el ERP, pues es el que se encarga de, de administrar toda la información de todos estos sistemas, tanto del CRM, del SDM, del MRP, etcétera. Todos los sistemas que pueda tener una compañía. Entonces, pues en la cadena de suministro se engloba lo que es la oferta y la demanda dentro de y fuera de la empresa, tanto como en el suministro, la fabricación y la distribución. Y en el mercado pues tenemos diferentes software eh, que en este caso, digamos, el ganador, el que más se utiliza según pues esos estudios que hacen de los software. Ese SAP, digamos que es el más utilizado, seguido de Oracle, que son los que tienen, digamos, como la mayor participación en el mercado. Listo. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, sí, señor. Pues quería, pues, preguntar, bueno, digamos que básicamente todo lo que hemos visto es lo que vamos a visualizar dentro de, digamos que a lo largo y ancho de las actividades, ¿sí? Para la actividad final nos vamos, bueno, anticipándome, nos vamos a enfocar en Data Warehouse o el Data Mart, es decir, podemos especificar en una, centralizar en una área específica o va ligado a todo el desarrollo de las diferentes áreas de la compañía que escojamos. Y la otra pregunta es, pues digamos que, eh, bueno, para el tema del procesamiento de datos, ¿hay algún programa en específico que vamos a usar? No sé, SQL, Python, y pues para las visualizaciones de estos datos, Power BI, Tableau, o digamos que eso queda como a escogencia de nosotros mismos. Listo. Entonces, la primera parte de la empresa, eh, pues, si es una compañía grande, si van a trabajar con una compañía grande y tienen un ERP, es decir, si tienen un software ya bien establecido donde manejen todos sus datos, eh, no sé, por ejemplo, con SAP, o no sé qué software
que la empresa es a libre elección. O sea, si vas a una compañía grande, probablemente eh, tengan un sistema así ya estandarizado, un data warehouse. Entonces, ahí pueden utilizar, pues sí, un data mart que sobre todo, pues van a trabajar con temas de logística, porque pues obviamente la maestría es de logística y los proyectos tienen que ser relacionados con logística y ahí van a aplicar pues algo que tenga que ver con BI, con inteligencia de negocio. Entonces, si van a trabajar con una empresa así grande, la idea es pues, que se comuniquen o se contacten con, con el gerente de logística o que tenga que ver con el tema de operaciones, bueno, de esa área, que les pueda dar los datos específicos de, pues, relacionados con la cadena de suministro. Si tienen, de eso ustedes van a trabajar sobre todo eso, la parte de una cadena de suministro que sea sostenible. Sí, ese es el propósito, es la parte como innovadora de este curso que se trabaja para una Sustainable and Conscious Supply Chain Management, o sea, una cadena de suministro sostenible y consciente, ¿sí? Con el ambiente, con todo el entorno, con también como que se manejen en esas grandes compañías ese tipo de, de cadena de suministro que tengan que sean conscientes y sean sostenibles. Entonces, tratar de conseguir pues datos, si no lo manejan así, pues no pasa nada, ustedes pueden proponer o trabajar con los datos que tienen, pero para resolver como un problema específico. Es una compañía en una compañía grande que tiene un sistema ya de tecnológico, así como que les acabo de mostrar. Sin embargo, pues entiendo que muchas veces es difícil conseguir una compañía así tan grande, entonces hay compañías más, pues, que pueden también trabajar con pymes que no tienen un ERP, no tienen un sistema tecnológico, sino manejan en tema con, no sé, a veces tienen la información recopilada en documentos o en hojas de cálculo o en bases de datos pequeñas, relacionales. Entonces, pueden trabajar también con esos datos, pueden utilizar archivos, no sé, muchos gerentes trabajan con Excel o con Sheets y tienen su información en esos archivos, pero no saben, digamos, tienen tanta información, pero no saben cómo analizarla o no saben cómo sacarle provecho. Entonces ustedes desde el punto de inteligencia de negocios pueden utilizar esos datos para extraer información y hacer el proyecto de inteligencia de negocios para una pyme, ¿sí? Un ejemplo, algo así más pequeño. Entonces, pero que tenga que ver con logística o con el supply chain para una cadena sostenible y, y consciente. Entonces, esta es como la primera parte, identificar los tipos de datos que van a trabajar, que eso es algo que se tienen que reunir con el gerente, con el stakeholder para plantear su proyecto. No tiene que ser grande, pues si es grande, pues pueden hacerlo también. Igual ustedes, lo importante es que tengan acceso a los datos. Y primero a la empresa y luego que dentro de la empresa la persona con el gerente que les dé acceso a los datos o que les dé los datos con los que ustedes van a trabajar, porque es hacer la materia bruta, bueno, con los que ustedes van a transformar y van a generar su proceso de VI. Y lo otro, en cuanto a los software y las herramientas que van a utilizar, pues en este curso es más es un curso teórico y práctico. Y digamos, yo no voy a enfocarme en una herramienta como tal. Por ejemplo, ustedes pues pueden manejar, no sé cuántas herramientas manejen, pero yo me imagino que ya deben manejar distintas. Lo importante es que la que escojan, eh, pues si quieren aprender, igual, vamos a ver una herramienta sugerida en el curso para, para BI que va a ser con Google Studio, ¿sí? Para el tema de visualización del proyecto al final, para mostrar digamos, los dashboards y los reportes de una forma que
que lo puedan ver el gerente bueno, en línea de cualquier dispositivo, porque va a estar en la nube. Entonces la herramienta que vamos a ver, o una sugerida, es Google, la de Google Studio, pero pues no es cadena de fuerzas. O sea, si ustedes quieren trabajar con Power BI o pues, no, si quieren trabajar con Tableau para el tema de visualización, siéntanse libres también de hacerlo. Yo, pues, eso es en la tercera fase, que es como la tercera fase, sí, que vamos a ver como ya en los últimos, ese tema de visualización. Pues vamos, como no es un curso de Google Studio, pero sí les voy a explicar cómo utilizarlo. En cuanto a las otras herramientas de tanto de Python como bases de datos de SQL o no SQL, porque depende si ustedes, no sé si qué tantas herramientas manejen, pero pueden hacerlo, se sientan libres. No les voy a explicar Python porque pues también ese no es un tema no nos vamos a enfocar en Python ni tampoco en R para, para hacer el tema, por ejemplo, de preprocesamiento o la de preparación de los datos. Ustedes también lo pueden hacer de forma más manual con Google Sheets o en un Excel. También se pueden hacerlo así. O sea, no sé, lo importante no es la herramienta, sino el conocimiento, porque BI no es una herramienta, sino como les había explicado al principio. BI es un proceso, es una metodología que se utiliza para extraer información y generar pues valor para tomar decisiones. Entonces las herramientas no es lo importante es que ustedes sepan cómo hacer cada proceso. La parte de recolección de datos, entonces eh, vamos a hacerlo no sé, en archivos de Excel. O si ustedes saben de SQL, bueno, entonces vamos a extraer los datos haciendo unas consultas en una base de datos que tengan y vamos a extraer estas tablas. Eh, si, digamos, van a irse un poco más avanzados y dicen, no, yo conseguí una compañía, no sé, un caso, una compañía muy grande y ellos tienen muchos datos, entonces yo lo que quiero trabajar es con Big Data, entonces voy a trabajar con datos no SQL, entonces voy a utilizar MongoDB para extraer esas, eh, los JSON y empezar a trabajar con información de JSON, de archivos de formato JSON. Es que hay muchas formas de trabajar, pero lo importante de este curso es que ustedes no son las herramientas, porque hay muchas, sino la metodología. Entiendan que lo que estamos haciendo en cada paso y así es que se trabaja en BI, ¿sí? Esa es como la idea de este curso. Si hay una herramienta que se sugiere y que aparece en las guías, que es Google Data Studio, que es la que pues les voy a dar, no es un curso, sino como sí, unas sesiones para que sepan cómo utilizarla. No sé si te respondí la pregunta, Víctor. Sí, sí, señor. Quedó súper clara la información. Listo, perfecto. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar. Ya quedan 5 minutos. Simplemente esta última parte es un resumen de cómo funciona la inteligencia de negocios, que primero pues se recolectan todos los datos de una fuente de datos. Acá es lo que decíamos de las diferentes herramientas que podemos tener, tanto en la nube, que en la nube pues se trabaja para temas de Big Data con Hadoop, pues en la nube se puede trabajar con diferentes eh, compañías, digamos como Google, como Microsoft, como AWS, que son las grandes. Diferentes fuentes de datos vamos a tener acá, que también es donde en la industria pues se utilizan los SCM, los CRM, que son, digamos que las tecnologías actuales. Estas son nuestras fuentes de datos. Luego se recopilan, que es el segundo paso, y se limpian. Entonces acá se hace todo el proceso de ETL, que es la extracción, transformación y carga en grande.
para temas de Big Data se utiliza más el ELT, que es la extracción, carga y luego sí se hace la transformación. O si no, digamos, a veces también pues, en compañías pequeñas se utilizan Excel o las hojas de cálculo, cheats, programas de extracción, bueno, de datos. Podemos ver también, por ejemplo, para la extracción y transformación y carga, se puede utilizar NTLs, pues se utilizan bases de datos de SQL. Y en LT, como MongoDB, bases de datos no relacionales, bueno, o sistemas de ERP como SAP. Entonces, eso es todo para el tema de la transformación de datos. Al último, la parte de análisis, que es lo que estamos viendo de usar las técnicas de minería de datos, o lab, o herramientas de modelado de datos, digamos, más actuales como Machine Learning, Deep Learning, todo el tema de análisis estadístico aplicado, bueno, técnicas de inteligencia artificial. Lo último es la salida, las visualizaciones, que es donde vamos a mostrar esos datos que los puedan ver, digamos, las personas que los puedan entender fácilmente eh, y que puedan tomar decisiones, sacar información, insights. Entonces acá hay herramientas, hay, como estábamos mencionando, Tableau, Power BI, eh, la de Google Data Studio, pero hay otras también con hasta un mismo Excel, puede ser hacerlo en Excel, puede ser una misma visualización o en un PowerPoint. Hay otras que son Click, por ejemplo, o el Qlik, que esa la van a ver en los casos de estudio, que es otra herramienta. Eh, y la última, pues ya es la parte de con toda esa información, lo que se hace es sacar esas ideas claves, que es la que se sacan extrayendo de la información y se genera el conocimiento. Esos, esos insights para la toma de decisiones, pues ya basada en la experiencia y el histórico de todos los datos que tienen, digamos, los gerentes o las personas que toman las decisiones, con esos KPIs se comparan con los datos que tenemos para realizar ya los planes. Digamos, qué vamos a hacer, qué proponemos, cuál es la conclusión para el siguiente paso, ya con todo ese proceso que es para mejorar. Que si hacemos una nueva campaña, que si mejoramos en temas de marketing, o que si hacemos, tenemos un proceso en logística, entonces lo vamos a hacer más eficiente por tal razón, o identificamos, por ejemplo, problemas en la cadena de suministro y vamos a cuáles son las causas y qué proponemos, entonces ese ya es el plan de acción, es lo último que se hace. Listo, entonces estas son las referencias bibliográficas, también las pueden encontrar en el curso y ya, eso era lo que tenía para mostrarles en esta sesión. Entonces, no sé si tienen alguna duda o para terminar. No, no, señor, no, ingeniero, todo muy claro. Pues cualquier cosa estaré molestando en el desarrollo de las actividades. Si tengo alguna duda al Teams, entonces, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, sí, igual seguimos en contacto. En el foro, lo que vamos a hacer es, eh, pues como le hemos dicho, lo que dice la guía, los 3 artículos, leerlos y hacer responder las preguntas que dicen ahí. Y la película, esa es la película de este fin de semana, que se llama Moneyball. De pronto ya hasta la vieron. Eh, bueno, Moneyball es en inglés, en el español es el juego bueno, de la pelota, creo que es una película, trata sobre béisbol, es bastante pues interesante, es viejita, pero bueno, tampoco tan vieja. Está en Netflix, igual también les puedo compartir el link. Listo, entonces, bueno, va a tener la grabación. Listo, profe. Perfecto. Una consultica, yo también ahorita tenía que ingresar a la de